Si tuviéramos la licenciatura en arte y además supiéramos escribir, este podría ser el primer capítulo de un libro cuyo título sería El Románico de Cantabria. No es llana ni tiene mar. Al entrar en Santillana, sin embargo, parece que se sale del mundo, decía Benito Pérez Galdós, lo cual es una metáfora sin duda. Lo cierto es que al deambular por sus calles empedradas, siente uno la misma sensación de un juglar de la Edad Media plena que, sin ser licenciado y sin saber escribir, tiene la osadía de intentar hacer una descripción iconográfica y narrativa de todos y cada uno de los elementos del mejor y más completo monumento románico del que podemos presumir los cántabros, la colegiata de Santa Juliana, de la forma más exhaustiva posible. Ya destaca a lo lejos a través de las casas blasonadas de la villa. Se accede a la fachada sur por una escalera de piedra a cuyos lados dos leones parecen custodiar esta perla del románico. En inscripción situada en el machón derecho restaurada en el siglo XVII se lee: esta iglesia se hizo a honra de Dios. Una primera columna angular delimita la fachada del edificio adyacente, remata en un capitel con animales afrontados. Se adelanta la portada al muro sur con 5 arquivoltas de medio punto planas y chambrana. Apoyan alternativamente en jambas y en columnas de fuste estriado las interiores, añadidas en el siglo XIX, rematadas en capiteles muy desgastados. En el exterior izquierdo, basiliscos que juntan sus cabezas en el ángulo. Cuadrúpedos afrontados en el exterior derecho. Relieve irreconocible en el que, según García Guinea, se representaba el pecado original. Otro más en la enjuta derecha, con 3 personajes descabezados con largas túnicas de mayor altura al central, que podría representar a un obispo y sus acólitos. En un friso superior, otros 6 personajes descabezados casi todos a ambos lados de un pantocrátor central. El aspecto rudimentario de los mismos lleva a García Guinea a pensar que junto con la iglesia corresponden a una fase inicial de construcción a finales del XI y comienzos del XII. Cuatro ángeles colocados en posición horizontal parecen transportar una mandorla almendrada decorada con entrelazo, dentro de la cual está el pantocrátor con nimbo cruciforme, dando la sensación de estar suspendidos en el aire. En frontón triangular superior renacentista del siglo XVII, que sustituyó a un primitivo tejaroz con canecillos, se abre una hornacina con Santa Juliana pisoteando a un demonio al que mantiene encadenado. Una segunda columna se coloca en el ángulo que forma la portada, adelantada con el muro de la nave, parte de la imposta de la que arranca la arquivolta y llega hasta la base del frontón, que en su día era una línea de canecillos a través de un capitel con aves afrontadas que juntan sus cabezas en el ángulo y apoyan sus patas en el collarino. 2 impostas taqueadas recorren el muro sur reforzado con contrafuerte. La inferior sirve de base a una ventana cuya chambrana la forma la imposta superior. Dicha ventana fue parcialmente defenestrada en época románica por la construcción de un husillo. Tiene este último 4 cuerpos delimitados entre sí por las 2 impostas taqueadas que se continúan desde el muro y una tercera que es continuación de la que sirve de base a la logia superior. Está formada por 15 arcos de medio punto, construida en los siglos XVI y XVII en sustitución de una cornisa con canecillos.
Ventana ajimezada del cuerpo superior con columna central y capitel de bolas, volutas y otros elementos de relleno. Vemos aquí junto al husillo el brazo sur del transepto, con una fila de canecillos por delante de la cara meridional de la linterna. Destacan entre todos estos dos, el primero con un simio con una gruesa soga alrededor del cuello y el segundo con un músico que toca un instrumento de cuerda. Sobresale por detrás la cara este de la linterna con canecillos de caveto bajo una cornisa de rombos, por debajo de los cuales vemos dos arquerías ciegas sobreimposta de rombos también, con capitel central de bolas con caperuza. El absidio izquierdo, situado al sureste, arranca de podio. Tiene dos paños delimitados por columnas entregas que llegan hasta la cornisa y dos cuerpos separados entre sí por imposta de billetes. Se abren en aspillera en el superior dos amplios ventanales, al igual que el central es de la segunda mitad del siglo XI. El ventanal izquierdo lo forman tres arquivoltas de medio punto de bolas insertadas sobre baquetón las dos interiores y chambranas sin decoración. Apea la arquivolta interior en capiteles lisos. Volutas en el ángulo de este capitel bajo cimacio de entrelazos con cabecilla de animal en el ángulo. En el derecho lo que parece un águila de grandes garras entre volutas. 5 canecillos soportan la cornisa moldurada de este paño izquierdo. Cabra con grandes cuernos, cabeza de animal que aprisiona entre sus dientes a otro más pequeño. Hombre con cabeza de animal que pisotea una cabeza humana, animal rampante. Contorsionista. La columna que separa los dos paños es de fuste más ancho hasta que llega al segundo cuerpo y es abrazada por la imposta de billetes. A partir de ahí y a lo largo del segundo se estrecha para terminar bajo la cornisa en un capitel, en el que por encima del collarino vemos dos filas superpuestas de bolas con caperuza. Sobre ellas 4 cabezas invertidas rodeadas por una cinta con nudo central del que arrancan volutas, entre las cuales se coloca una roseta hendida en el centro. El ventanal del paño derecho es similar al anterior, si bien las bolas de la arquivolta exterior tienen una hendidura en forma de cruz a la manera de clavos. Los 4 capiteles están decorados en este caso. Bolas con caperuza y volutas en los capiteles del lado izquierdo, en el ábaco del exterior cabeza de animal, de cuya boca salen tallos vegetales que inscriben bolas con forma de clavo. Cuadrúpedo entre volutas bajo cimacio liso, contorsionista que saca pecho y apoya sus manos en lo alto de la cesta bajo cimacio con cabeza angular entre flores de 5 pétalos. Otros 5 canecillos se protegen bajo la cornisa de este paño. Híbrido de asno y carnero, bola con caperuza que cubre su parte inferior con una curiosa cabeza de animal. Cabeza de animal que engulle a otro, figura humana desnuda que dobla sus rodillas y arquea su cuerpo hacia adelante. Serpientes que muerden los pechos de una mujer. Columna angular y 2 de las 4 arquerías ciegas bajo cornisa de rombos en la cara este de la linterna. Termina este absidio izquierdo con una columna por encima de la cual un contrafuerte delimita el presbiterio recto del primer paño del ábside mayor. Remata la columna en un capitel de bolas y volutas con una cabecilla en el centro de aspecto grotesco. Se levanta el ábside central sobre un podio en disminución para salvar el desnivel del terreno con sus 3 paños delimitados entre sí por columnas entregas y 2 cuerpos separados por imposta taqueada. En el cuerpo superior se abre en aspillera un ventanal con 4 arquivoltas, 2 de ellas de baquetón y una tercera lisa circundada por chambrana de billetes.
La columna y el capitel exteriores son reformados con cimacio original de billetes. El interior es de malla con rosetas inscritas y volutas en lo alto, con cabeza de animal en el centro, cimacio igualmente taqueado. En la cara izquierda de este personaje con una especie de látigo y roseta sobre su cabeza. Un águila en el centro atrapa entre sus garras y sujeta con su pico a un animal. A la derecha otro personaje parece introducir algo en la boca de un animal monstruoso. Cabeza de animal en este sobre bolas y volutas. Un animal de grandes orejas abre con sus garras la boca de otro que tiene la cabeza invertida. Personaje sedente con túnica y bastón. Músico desnudo que parece apoyar su arpa en un enorme falo. Canecillo de entrelazo. Bolas con caperuza, cuadrúpedo con grandes orejas. Solo las arquivoltas y los cimacios de este ventanal son originales. Personaje humano sedente, bola con caperuza y rollos en la parte inferior. Otros dos que parecen abrazarse, águila. Cabeza de animal monstruoso que devora a otro animal, otro más abre la boca para mostrar su dentadura. Capitel de entrelazo con volutas en lo alto y cabecilla intermedia. Al recorrer de abajo arriba el paño derecho observamos cómo la imposta de billetes abraza la columna y sirve de base a un ventanal de características similares a las del lado izquierdo en cuanto a las arquivoltas se refiere. Los capiteles de este lado izquierdo son sencillos con roseta en lo alto de la cesta y volutas. En el interior derecho dos cabezas monstruosas de cuya boca salen vástagos que se entrelazan para formar una malla. El exterior es iconográfico con un conglomerado de personajes en el lado izquierdo. En el derecho un sujeto sostiene el fuste de una columna que remata en capitel con volutas. 6 canecillos más se cobijan bajo la cornisa en este paño. Antebrazo y mano con cadena en la muñeca. Pierna con cadena y pie que parece calzar una espuela. Animal rampante. Esto parece un pez. A la derecha, canecillo de entrelazo. Rosetas excavadas en el centro, volutas y bolas con caperuza. Aunque también románico, este absidio lo derecho quedó inconcluso o sustituyó a otro anterior que se vino abajo. Tiene ventana espillerada con un tímpano en el que se representa una lucha de animales monstruosos. Destaca en lo alto una torre colocada a poniente. Es del siglo XVI y tiene 4 cuerpos. El claustro debió construirse a caballo entre los siglos XII y XIII, comenzando por la galería sur para terminar por esta norte que recorremos a través de los arcos de la primera. La vemos ahora desde la capilla de Polanco, situada en el ángulo noroeste. Los arcos son apuntados, los ábacos lisos y todos sus capiteles vegetales, aunque de distinta morfología. Se deja sentir en ellos la norma cisterciense, que huía de florituras y buscaba una escultura sencilla que no distrajera a los fieles en los actos religiosos. El primer arco apea sobre 2 capiteles similares con hojas dobladas sobre bolas en el primero de ellos. Es el tercero de los arcos, claramente apuntado, como vemos, sobre capiteles similares. La cesta del sexto, que apea sobre 4 fustes, se cubre con tallos vegetales entrelazados que engloban lo que parecen flores de 3 y 4 pétalos.
En este, el octavo, se trata de basiliscos que ocupan los ángulos y vuelven sus cabezas hacia el centro de la cesta. Capitel número 11, muy similar a otro que veíamos anteriormente. Acantos separados entre sí por tallos que se cruzan en lo alto para terminar en racimos de uvas. Este no somos capaces de describirle, aunque parece muy trabajado. Números 13 y 14, muy similares al que habíamos visto anteriormente. Tallos y hojas que se retuercen formando molinillos en el que ocupa el ángulo de la pilastra que separa las galerías norte y oeste. Bajo el muro de la misma galería norte se colocan una serie de lápidas funerarias que provienen de sarcófagos de abades que, en el siglo XV, fueron enterrados en la zona verde interior según se lee en la placa. En la parte superior sobre una repisa se colocan canecillos que en su día se situaban bajo la cornisa del muro meridional de la nave. Es el turno ahora de la galería oeste. La recorremos desde y a través de la del lado oeste y vemos después desde el interior, valiéndonos del zoom desde el ángulo suroeste. Los capiteles siguen en principio la misma tónica que los del ala norte y sus cestas se cubren con temática vegetal como apreciamos en estos del primer arco. Tanto en este que señalamos con el número 5 como en el siguiente tenemos hojas de acanto de las que penden en lo alto racimos de pequeños frutos redondeados. 4 fustes sirven de base a la cesta del número 7 que se cubre con entramado de cestería. El número 8 es de entramado también, más fino en la base y más grueso en lo alto. Otro más con molinillos como los que veíamos en la galería norte. El número 10 es historiado. En su cara norte vemos al arcángel San Miguel que porta la balanza de pesaje de las almas y atraviesa con una lanza a 2 demonios que arrastran pequeños bustos humanos situados en la parte inferior. En la cara frontal un ángel acoge bajo sus alas extendidas a 2 bustos humanos. Cara este, un ángel parece proteger las almas de los justos dispuestas en 2 filas con 5 y 4 rostros humanos, mientras otro clava su lanza en un monstruo demoníaco situado en el ángulo. En conjunto el capitel parece representar el juicio final. Cambia de nuevo la temática en este de 4 fustes liso en la parte inferior y con entramado en la superior. Número 12. Uno más de entrelazo en la parte inferior que en la superior forma círculos que engloban pequeños leones en posición vertical. Tallos vegetales entrelazados que inscriben hojas. Cara norte del número 14, un centauro con gorro frigio, símbolo de libertad en Grecia y Roma, enmarañado entre tallos y hojas, apunta su arco contra un grifo. En la cara sur, el grifo es sustituido por un homínido. En este último, pequeños animales que se apoyan en acantos verticales son pisoteados por grifos con cuerpo de felino y patas y alas de ave. Serpientes entrelazadas sobre acantos en el capitel que se incrusta en la pilastra que separa la galería oeste de la sur.
Se abre en el muro en el ángulo suroeste esta capilla de Polanco en estilo gótico. La mandó construir Luis de Polanco, natural de Santillana, que fue consejero de los Reyes Católicos y regente de Castilla. Contiene los sarcófagos de miembros de esta familia de noble linaje. Así se ven desde el ala norte los dos tramos y el intermedio de la galería sur. Este último, de factura gótica, debió levantarse con la pretensión de construir una capilla que lo único que hizo fue interrumpir y masacrar la arquería románica. Tiene este primer tramo que ahora vemos desde la zona verde interior 3 arcos que, a diferencia de los de las otras dos galerías, están recorridos y decorados con pequeños arquillos tanto al interior como al exterior y son al mismo tiempo menos apuntados. En el primer capitel, sobre una fila de acantos apean pequeños animales que son pisoteados por felinos. En el centro de la cesta, una figura humana, el pastor probablemente, lleva una especie de cayado con la intención de ahuyentar a las fieras. En la cara oeste del segundo capitel aparece un pájaro en actitud de vuelo y un ángel que empuja el brazo de un caballero que, con espada y escudo, lucha con un monstruo de gran cabeza y cola de pez que vemos con más detalle en la cara frontal. En su cara este es un ángel el que trata de estrangular con una soga la ensortijada cola del dragón. Se trata en su conjunto de la lucha del bien y el mal. Cara norte del tercer capitel, un caballero a pie con su lanza trata de protegerse de la acometida de un felino. En la oeste aparece un buitre y unos lobos con cuerdas alrededor del cuello que han descuartizado a un caballo. Cara frontal, caballo enjaezado bajo tallo vegetal y hoja cuadrifoliada. La cara este del mismo es la mejor representación iconográfica del claustro. Un caballero a pie con casco y cota de malla atraviesa con su espada a un león del que brotan sus vísceras en señal de muerte próxima. Es el tramo intermedio gótico al que antes hacíamos referencia. Vemos ahora el tercer tramo por su cara oeste. En esta cara del capitel, dos mujeres con toca, casadas por tanto, una de ellas con un libro sobre sus rodillas y otra que tira del pelo a una tercera, se colocan horizontalmente sobre el lomo de un león al que desquijara Sansón que cabalga sobre él. Este personaje, dotado de corona, podría ser también el rey David. En su cara este, una dama con amplia capa y toca recibe con una flor en la mano a un caballero que regresa de una campaña. Una esfinge es pisoteada por el caballo y un perro situado entre ambos mira al frente y parece ajeno a la escena. Nuevo capitel con entramado de cestería en lo alto sobre 4 fustes. 4 soldados con gorro frigio que portan espada, lanza, maza y hacha llenan la cara oeste de este otro, que en el reverso muestra una escena poco frecuente en el románico. Se trata del descendimiento de Cristo, cuya mano derecha ya desclavada coge la Virgen.
Un ángel presencia la escena en la que José de Arimatea trata de desclavar la otra mano de Jesús. Es el mismo capitel visto desde la galería este. La cesta de la cara oeste del quinto la ocupa un león que atrapa con su zarpa a un personaje que aparece tumbado, mientras otro, provisto de lo que parece un arado, trata de llamar la atención de la fiera, a la que espera uno más que porta un escudo redondo y lanza. En la cara frontal dos bustos humanos en la parte inferior, en la superior un personaje en su lecho custodiado por un soldado. Cara este del mismo capitel, el repetido tema de Daniel en posición beatífica entre los leones que le lamen los pies con un ángel a cada lado. Sexto capitel, cara oeste. Personaje en el ángulo con una espada sobre su hombro, al que sigue una mujer con toca que lleva algo en las manos. Le sigue un ángel con un incensario en su mano derecha. A continuación, otro personaje femenino con toca. Cara este, un ángel levanta un objeto con su mano derecha y porta un libro en la izquierda. Le sigue un personaje con túnica recogida que posa su mano en la cabeza de otro arrodillado, mientras un tercero le muestra un libro. Se trata sin duda de la administración de un sacramento. Cuatro fustes para un bello capitel único de tallos que se enroscan sobre sí mismos. En la cara oeste de este último, tres apóstoles, uno de los cuales recoge su manto con la mano izquierda mientras levanta la derecha en actitud de bendecir. En la otra cara, el Pantocrátor con los apóstoles. La cara este es gótica, no se sabe bien si lo era desde el principio o sustituyó a otra románica. En su muro frontal se aprecia la señal que dejó el Pantocrátor antes de ser transportado a la iglesia. Se accede a ella a través de esta portada que se abre en el muro sur, con arco de ingreso, arquivolta de bajetón entre ajedrezado y chambrana con la misma decoración de billetes. El interior monumental está formado por tres naves con sus ábsides correspondientes y crucero. Su cronología va a caballo entre los últimos años del siglo XI y la primera mitad del XII. Muro posterior de la nave izquierda, pelícanos que se pican a sí mismos bajo volutas con cabecilla intermedia. Bajo un buen cimacio de círculos tangentes engarzados tenemos en la cesta a un hombrecillo a caballo sobre bola que se agarra con sus manos a dos grandes volutas laterales. El arco posterior de esta nave asienta sobre capiteles lisos. Iremos recorriendo los arcos, columnas y capiteles de la misma de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Capitel izquierdo, segundo arco. Un caballero provisto de lanza y escudo ataca a un monstruo con dos volutas inferiores que se colocan entre las patas del caballo y otras dos superiores que se enroscan formando molinillos. El cimacio es amplio, liso y cortado a bisel. En el derecho, bolas con caperuza, volutas en los ángulos y cabecillas humanas en el centro y en los laterales.
volutas tangentes en la base que luego se entrecruzan con cabecilla central bajo cimacio liso biselado. Animales feroces que adosan sus cuartos traseros son mordidos por otros que emergen desde las caras laterales, volutas con cabeza femenina intermedia. Bolas, volutas y pequeñas cabezas en el centro y en los laterales. Bajo excelente ábaco de flores excavadas hendidas en el centro, contenidas en el interior de círculos tangentes engarzados, tenemos aquí un capitel historiado con el frecuente tema del pecado original. En su cara lateral izquierda un hombrecillo cava la tierra con una azada en expresión directa de las consecuencias que se derivan de la escena principal. La serpiente que se enrosca en el árbol ofrece una manzana a Adán que desnudo tapa sus vergüenzas, mientras Eva al otro lado en idéntica situación y actitud arranca otra de una rama. En la cara derecha una figura femenina con toca levanta la mano derecha en actitud de bendecir, mientras un león apoya sus garras en una cabeza humana. Llegamos al absidiolo con sus 3 arquerías abiertas en la espillera y su bóveda de cuarto de esfera que parte de imposta corrida de billetes. Soporta el arco triunfal a la izquierda un buen capitel de hojas dobladas sobre bolas con volutas en lo alto y roseta central. Es tal vez más interesante su ancho cimacio, al que se adapta un animal feroz en la cara frontal, al que otro, situado en la cara izquierda, le muerde una pata. Bajo cimacio con 2 cabezas, una de animal y otra humana, de las que sale un cordón que se enrosca en el centro, tenemos en este lado derecho un capitel fantástico historiado. Un simio, símbolo del mal, lleva una soga alrededor del cuello de la que tira un personaje femenino de aspecto aniñado que aparece embozado y con una falda corta que deja al descubierto unas piernas que apoyan en el collarino como para hacer más fuerza. Debe tratarse sin duda de Santa Juliana arrastrando al demonio. Relieve policromado de Santa Ana y la Virgen sentada en lo que parece un trono con el niño en su regazo. Arquería izquierda del absidiolo. Hojas de trébol en la parte inferior, en la superior pequeñas hojas lanceoladas, en el interior de otras más grandes que se doblan en la punta, acogiendo sendas bolas. Volutas en el centro. Otro muy similar con hojas superpuestas, bolas y volutas. En la arquería derecha con cimacio de entrelazo, capitel con acantos doblados sobre bolas, entre ellos cabeza humana de cuya boca pende una larga lengua que muerde un rollo horizontal. A la derecha, personaje demoníaco con aspecto de simio en cuclillas que abarca con su mano izquierda un gran falo que alguien púdicamente consideró oportuno amputar. Actitud que no criticamos aunque mutilara la obra de un maestro excesivamente realista. Abordamos ahora de atrás hacia adelante los arcos que comunican la nave central con la izquierda, comenzando con este capitel en el que 2 caballeros con casco, lanza y escudo luchan entre sí, bajo cimacio de flores incluidas en círculos tangentes engarzados. En los ángulos de este, hojas lanceoladas con bolas adosadas, entre ellas grandes volutas con cabecilla central. Volutas superpuestas con cabeza central en lo alto. Cimacio de tallos serpenteantes en la cesta, bolas con caperuza en la parte inferior. Sobre la caperuza central se sienta un hombrecillo que apoya su falo en ella y estira sus brazos para asirse a las 2 grandes volutas laterales. Bolas y volutas una vez más bajo cimacio de flores inscritas en círculos tangentes engarzados entre sí. Recogemos ahora los capiteles del muro izquierdo de la nave de atrás hacia adelante, comenzando por este rudimentario, obra sin duda de un maestro poco experimentado, en el que vemos a un personaje con los brazos extendidos.
Pelícanos que apoyan sus patas en el collarino y se pican a sí mismos con cabecillas intermedias. Se repite la temática en este, con 4 pelícanos afrontados 2 a 2. En este otro, que se adosa al pilar, de las cabezas de los pelícanos arrancan sendas volutas que se dirigen a los ángulos. El recorrido en dirección ascendente del transepto izquierdo nos da una idea de las dimensiones en altura del templo. Se abre a través de arco de medio punto que apea sobre un capitel izquierdo muy similar a los ya vistos, con cimacio taqueado en este caso. El derecho, con cimacio de billetes también, que es continuación de imposta con la misma decoración, se cubre con las consabidas bolas con caperuza y un fragmento central de entramado. Nos ocupamos ahora del ábside central y de los capiteles de su arco triunfal. Una vez más, el cimacio de billetes en este lado izquierdo es continuación de la imposta. En la cesta, 2 leones acogen entre sus garras a otros más pequeños. En el derecho y en su ángulo izquierdo, un personaje femenino parece sujetar a una serpiente que le muerde los pechos. En el centro, un hombre que apoya su mano derecha en un bastón en T posa a la izquierda en el hombro de una mujer que se sienta a su lado, al mismo tiempo que sujeta la brida de un caballo situado en el ángulo y en el lado derecho de la cesta, sobre cuya grupa se sienta otra mujer. En el presbiterio izquierdo recto, sobre un arco de medio punto cerrado con rejas, se coloca una arquería ciega. Capitel izquierdo, un animal de larga lengua que sobresale de un acentuado maxilar inferior, muerde un rollo. Se completa con acantos y bolas y flor central. Serpientes que se entrecruzan y enroscan sobre sí mismas, animal monstruoso bajo cimacio de bocel y media caña. La misma disposición observamos en el presbiterio derecho, con arquería ciega en lo alto, formada por 4 arquivoltas de medio punto planas y otra exterior de baquetón que, junto con la chambrana, apea sobre capiteles. Tenemos aquí otro animal monstruoso con lengua desmesurada. Un pelícano en el ángulo apoya sus patas sobre la cabeza de medio personaje humano que sujeta con su mano derecha otra cabeza humana y coloca la izquierda sobre el pecho. Otro en el centro cubre su cabeza al estilo morisco entre volutas y pelícanos que cruzan sus patas en el collarino. Rosácea de 4 pétalos hendida en el centro, bolas con caperuza y volutas en la cesta. Cimacio de hojas circundadas por tallos engarzados que se unen en la parte inferior formando ángulo. Se adosan al frontal del altar 4 relieves de finales del 12 con apóstoles que tal vez deban atribuirse al mismo maestro que talló el Pantocrátor, que veremos al final, y los 2 relieves de los absidiolos. El primero de ellos, nimbado, dotado de larga túnica con pliegues bien remarcados, lleva un libro en su mano derecha y levanta la izquierda en actitud de bendecir. El segundo, con larga túnica, también despliega un pergamino. Por su acentuada calva y el aspecto de su rostro, este personaje es idéntico a uno que vemos en un relieve del claustro de Silos y debe ser San Pablo. San Pedro no ofrece dudas por la llave que porta en su mano izquierda. Con la derecha muestra un libro abierto con inscripción. San Juan, finalmente, con su cara aniñada, abre un libro con la mano derecha y bendice con la izquierda.
En la parte inferior del retablo del siglo XVI y autor desconocido, aunque podría pertenecer a la escuela de León Picazo, los 4 evangelistas. En las 2 calles laterales, escenas de la vida de Cristo en las tablas superiores y del martirio de Santa Juliana en las inferiores. En la calle central, imagen de Santa Juliana de Talleres vallisoletanos. Más arriba, la Asunción de la Virgen de la escuela burgalesa con influencias flamencas. Y en lo alto, Calvario gótico policromado. Inmediatamente por encima del arco se abren 2 ventanales que apoyan en imposta ajedrezada. Capitel izquierdo, hojas lanceoladas que incluyen bolas y volutas bajo abaco de rosetas de 5 pétalos de cáliz rehundido inscritas en tallos engarzados. Capitel central, volutas superpuestas con cabecilla intermedia. En el derecho, volutas bajo cimacio de flores con 9 pétalos. El transepto derecho sigue la misma tónica que su homónimo del lado izquierdo y se cubre con bóveda de cañón. En su capitel izquierdo, cimacio de billetes y cesta de entrelazo con cabezas de animales en los ángulos. Rompe la línea general este derecho, posiblemente recolocado con hojas simples lanceoladas. Muro derecho de la nave de delante hacia atrás, un primer capitel con leones que junta sus cabezas en los ángulos y adosa sus cuartos traseros. Leones que se adosan, cabezas barbadas en los ángulos. Una larga columna sobre el pilar termina en un capitel con los consabidos pelícanos que se adosan 2 a 2 y se pican, con 2 cabezas intermedias, una a la inferior con gorro cónico y otra a la superior entre volutas con gorro cilíndrico. Terminamos en la parte posterior con nueva columna y capitel más tardío que encaja ya dentro del gótico, en el que se sustenta el arco, con un cerdo y un león y animal fantástico en el centro. En la parte anterior de la nave central, en el pasillo, sepulcro de Santa Juliana con estatua yacente del XV, protegida por verja de hierro, colocada esta última en el año 1546. Iniciamos el recorrido por la nave izquierda en este capitel adosado al muro posterior con volutas rayadas superpuestas y entrecruzadas. La misma decoración tiene este, con cabecilla intermedia y cimacio de vástagos serpentiformes que incluyen cuatrifolios. Bajo cimacio de flores de cáliz rehundido incluidas dentro de círculos tangentes grapados entre sí, capitel muy deteriorado, se insinúan en él las patas de 4 leones. Un ave en la parte inferior de la cesta se interpone entre 2 hombres que, provistos de espada, escudo y casco, luchan entre sí. Arriba, las inevitables volutas con cabeza de animal en el centro. Cimacio con aros entrecruzados que incluyen pequeños animales en unos casos y flores en otros.
Tenemos aquí de nuevo pelícanos autopicándose y apoyando las patas en el collarino. El resto de la decoración, tanto de la parte alta de la cesta como del cimacio, no necesita comentario. Otro más de gran calidad mutilado, con cabeza humana entre volutas en la parte superior, cimacio de círculos engarzados que incluyen animalillos. Destaca en su cara derecha la figura de un hombrecillo con azada que cava la tierra, más bien el collarino en este caso. Vuelven los pelícanos, las volutas y la cabecilla central bajo ábaco de billetes. Aquí dos personajes de estrecha figura parecen guarecerse entre las volutas bajo otra cabeza de animal en este caso. Seguimos con las columnas y capiteles de la nave derecha. Hojas dobladas sobre bolas y volutas. En este detalle más rudimentaria que parece alejarse de la época románica, pelícanos que nada tienen que ver con los anteriores. Hojas alargadas terminan formando volutas en los ángulos, cabecillas en las esquinas. Sobreimposta que abraza la columna y es continuación de la que recorre el muro, vemos aquí pelícanos en el centro de la cesta y varios personajes humanos en las caras laterales. Destaca el cimacio ancho de probable origen mozárabe. Es fantástico este capitel iconográfico. En su cara izquierda vemos de nuevo a un labrador con su inseparable azada. En el centro, dos hombrecillos portan un caldero que cuelga de un palo que apoyan en sus hombros. El de la derecha posa su mano izquierda en el hombro de una mujer situada a la cara derecha, bajo la cabeza de un felino. Junto al muro derecho se coloca un sepulcro del siglo XII que soportan dos leones y que en versión de García Guinea se atribuye indebidamente a doña Fronilde, gran benefactora de la abadía. Debe pertenecer en realidad a un infante del condado de Castilla. Bajo cimacio de rosetas aplastadas dentro de vástagos entrelazados soporta el arco triunfal del absidiolo izquierdo este capitel, con un carnero de pronunciados cuernos en el ángulo izquierdo y otro animal en el derecho. En este otro, un caballero sujeta con su mano derecha la brida y apoya la izquierda sobre la crin del caballo. Preside en el centro del ábside un magnífico relieve policromado de Santa Juliana domeñando al demonio, del mismo maestro que el que veíamos en el absidiolo izquierdo y como aquel del siglo XII. Una reja de hierro cierra también en este lado la arquería que apoya en su lado izquierdo en otro excelente capitel iconográfico con caracteres erótico festivos. En él, una pareja se besa y abraza en una, según el profesor García Guinea, exagerada representación itafálica. El arco de medio punto doblado bajo imposta taqueada que recorre todo el perímetro del cascarón absidial se adorna con pequeñas figuras dispuestas en sentido horizontal. Las columnas que soportan el arco son estriadas y muy posiblemente de época posterior.
El libro se encuentra en el interior del coro. En la parte baja de la torre, excelente pila bautismal con Daniel entre los leones que lamen sus pies. Con la misma ubicación tenemos este excepcional pantocratro policromado de finales del 12, con el que ponemos punto final de este humilde reportaje en el que hemos desmenuzado este diamante auténtico paradigma del románico de Cantabria.